quiero dar gracias a la Fundación Belén por invitarme y a todos ustedes por la presencia. Pero también antes de empezar, en la presencia del Señor, me gustaría hacer la señal de cruz antes de empezar y hacer como una pequeña oración en arameo. Shemit Baba, Brona, Ruhet, Ucha. Como bien ha dicho Alex, que vamos a hablar y vamos a conocer el judaísmo, lo que es el judaísmo. ¿Quién son los judíos? Pero para conocer el judaísmo hay que conocer sus orígenes. Hebreos, israelitas y la religión judía. La verdad que la conferencia es muy amplia, muy extendida. Es resumir un libro tan grande como este en casi una hora. Bueno, quizás alguien está pensando o diciendo, mira, yo soy cristiano, católico, practicante, convencido, no me interesa el judaísmo. O también algunos, o otro dice, o piensa, o va más allá y dice, bueno, ¿por qué me interesa el judaísmo si son pocos? Son unos 15 millones de judíos en un mundo de 7.000 millones de habitantes. ¿Por qué tengo que interesarme en la religión judía? Es verdad, los judíos son muy pocos, pero son matones, comparándoles con el cristianismo y el islam. Los mejores pensadores del mundo son judíos. Los mejores economistas, banqueros, políticos son judíos. Un tercio del total premio Nobel del mundo son judíos. Además, el judaísmo es la base de la historia bíblica, es la base del cristianismo. El judaísmo tiene 5.000 años de historia. Nadie puede decir que soy cristiano sin conocer el judaísmo, porque es la base del cristianismo. No solamente eso, Jesús mismo nació como judío, vivió y se crió como judío, y dijo en Mateo 5, el versículo 17, no he venido para abolir la ley de los profetas, la ley mosaica, vengo a cumplir esta ley. Por lo tanto, el judaísmo es muy importante. El 2/3 del Corán, el libro sagrado de los musulmanes, son historias bíblicas del Antiguo Testamento, mal contadas, pero ahí está. Hace unos cuantos años, en un congreso tópico sobre el diálogo de la civilización, pues compartí la mesa con un doctor, profesor en la universidad. Empezando este profesor diciendo en su intervención, este profesor era comunista, y empezó a decir en su intervención, yo soy judío, pero no creo en el judaísmo, no creo en Dios, no creo en los profetas, no creo en las leyes judías, creo solamente en el progreso, creo en el diálogo, en la convivencia y poco más. Mi respuesta a este profesor fue muy directa y tajante. Yo también creo en el progreso, por eso tengo un tablet, un ordenador, tengo un coche bueno. También creo en la convivencia como un cristiano. Amo al prójimo como un cristiano, pero también creo en Dios. Añadiendo y contestando a este profesor comunista, y le dije, el judaísmo es fe, y la base de la fe judía es creer en la historia bíblica, creer en los profetas, creer en los mandamientos bíblicos. Y no solamente eso,
El judaísmo se resume en estas palabras, Deuteronomio 6, 4 al 6, y dice textualmente, de memoria lo conozco: oh Israel, escucha, vuestro Dios es uno, tienes que amar tu Dios de todo tu corazón y de toda tu fuerza. Por lo tanto, el judaísmo es creer en el único Dios verdadero. Y finalmente le dije a este señor, a este profesor: usted no es judío. Si usted no cree en Dios, no es judío. Usted puede ser de raza hebrea, de raza israelita, pero no es judío, porque el judaísmo es fe y religión y normas. Ahora bien, ¿quién son los hebreos? ¿Quién son los israelitas? Los hebreos tienen una historia, o abarcan una historia bíblica de 200 años. Viene de la palabra hebrí, significa pasar o cruzar, refiriéndose a Abraham. La palabra hebreo viene mencionando en la Biblia 34 veces, siempre hablando de Abraham, y llama a Abraham como el primer hebreo. En Génesis, el capítulo 14, el versículo 13. Abraham nació en el año 1992 a.C., en la ciudad de Ur de los Caldeos. Voy a mostrar un poco el mapa para que veáis dónde está Ur de los Caldeos. La ciudad, aquí está, la ciudad de Ur está donde se encuentra el Tigris y el Éufrates, donde yo he criado, cerca de Basora, la ciudad de Basora hoy día en Irak. Ur de los Caldeos está a 200 kilómetros de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad del rey Nemrod, quien construyó el Torre de Babel. Ur de los Caldeos, el significado de la palabra Ur significa ciudad. Era una ciudad muy próspera en su tiempo. Pero la gente que vivía en esta ciudad eran paganos, adoraban imágenes y sobre todo adoraban el dios Sin, el dios de la luna. Abraham nació en esta ciudad. No hacéis caso mucho a las fechas, porque hay muchos investigadores, historiadores, no coinciden en las fechas exactas. Cada historiador dice una fecha distinta. Lo que pasa es que yo en mi libro, pues mi fundamento lo cojo desde las traducciones judías. Por eso Abraham nació, según las traducciones judías, en el año 1992 a.C. en la ciudad de Ur de los Caldeos. Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo: sal de tu ciudad, Ur de los Caldeos, y te hago de ti una gran muchedumbre. El libro de Génesis, el capítulo 12. Por eso Abraham, el nombre Abraham significa el padre de una gran muchedumbre. Así fue. Abraham obedeció a Dios, salió de su ciudad con su padre Taré, su mujer Sara, que era estéril, y su sobrino Lot. En aquel tiempo Abraham tenía 75 años cuando salió de la ciudad de Ur de los Caldeos, y Sara tenía 65 años. Salieron de la ciudad de Ur y se dirigieron a la tierra de Canaán, la tierra prometida de Dios al pueblo de Abraham. Salió de aquí, por eso yo pongo aquí dos líneas, porque no se sabe si salió por aquí o por allá. Yo este camino lo hice, pero en todo terreno. El pobre Abraham le hizo en un burro, claro, y camello, a lo mejor camello o un burro, no lo sé. Pero hicieron este camino. Pararon en la ciudad de Harán, ahí donde murió el padre de Abraham,
y fue enterrado en esta ciudad. Esta ciudad está hoy día en la frontera entre Turquía, Siria y Irak. Se llama la ciudad de Abraham. Aparte, con la llegada de Daesh, destruyeron toda la ciudad y hasta hoy día está destruida totalmente la ciudad y también bombardearon la tumba de Taré, el padre de Abraham. Más tarde, Abraham con su mujer Sara bajaron al sur, cruzaron el Éufrates, por eso hebré, por cruzar el Éufrates, por pasar el Éufrates para bajar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y llegaron a la tierra o la ciudad de Siquim, la ciudad, una ciudad cerca de Jerusalén hoy día. Es la tierra de Canaán. Tanto hablar de la tierra de Canaán, la tierra prometida, ¿quién es Canaán? ¿O quién son los cananitas? Si volvemos atrás, Canaán es el cuarto hijo de Cam, hijo de Noé. Y si alguien ha leído la Biblia, en el libro de Génesis, el capítulo 9, tanto Cam como Canaán fueron malditos por Noé, porque por un descuido de Noé se emborrachó y se quitó la ropa, y Cam y su hijo Canaán vieron la desnudez de su padre y abuelo y empezaron a reír o burlar de su padre. Por eso, cuando despertó Noé y se enteró de esta historia, maldijo a los dos, tanto Cam como Canaán. Y el pueblo de los cananitas se trasladaron a la tierra que hoy día es Israel. De hecho, un pueblo de los cananitas, los jebusitas, construyeron la ciudad de Or-Shalim, o Jerusalén. Or, ciudad; Shalim o Shalom, paz, ciudad de paz. Y construyeron ahí esta ciudad. En esta ciudad, en la ciudad de Siquim, Dios hizo otro pacto con Abraham. En Génesis, el capítulo 15, Dios le dijo a Abraham: obedéceme, haz mi voluntad y te entrego toda la tierra de Canaán, desde el río Nilo hasta el Éufrates. Abraham obedeció a Dios y siguió en el camino de Dios. 10 años más tarde, cuando Abraham tenía 86 años, Sara tenía 76 años y continuaba estéril, Sara ofreció a Abraham su esclava egipcia, Agar, para darle un hijo. Y así fue. Abraham tuvo un hijo de Agar, la criada o la sierva egipcia de Sara, y se llamaba Ismael, que significa Dios oye. 13 años más tarde, cuando ya Abraham tenía 99 años, Sara 89 años y continuaba también estéril, Dios hizo un pacto con Abraham y su pueblo mediante la circuncisión y ordenó a Abraham a circuncisar a todos los varones de su pueblo. En Génesis, el capítulo 17, el versículo 9. En el mismo tiempo aparecieron 3 ángeles a Abraham y Sara y le dieron una buena noticia de que vais a tener un hijo. En este momento, Sara, con 89 años, empezó a sonreír. Pero la promesa se cumplió. Se quedó embarazada y tuvo un hijo, se llama Isaac, que significa sonrisa. 5 años más tarde, cuando Isaac tenía 5 años, su medio hermano Ismael tenía
18 años, empezó, Sara observó de que Ismael burlaba de su hermano y pidió a su marido Abraham a echar a Agar y su hijo de su casa. Así fue, Abraham obedeció a Sara y también por la voluntad de Dios y echó a Agar y Sara de su pueblo. Ismael tenía 18 años, algo que no coincide con el Corán, porque el Corán dice que cuando Abraham echó Sara y Ismael era bebé, estaba recién nacido, estaba en los brazos de su mujer Agar, que no coincide con la Biblia esta historia. Pero luego más tarde, según el libro de Génesis, el capítulo 25, Ismael se casó con una egipcia y tuvo 12 hijos e hizo una gran nación. Se cumplió la promesa de Dios de que de los hijos de Abraham van a hacer una gran muchedumbre. Por eso una gran nación, los ismaelitas. Ismael es el padre de los ismaelitas. 20 años más tarde es el gran desafío, el ofrecimiento, la obediencia de Abraham y Isaac a Dios. Cuando Dios pidió a Abraham a sacrificar su hijo Isaac con 25 años. Dios ordenó a Abraham a llevar a su hijo Ismael al monte de Sión, a una colina, se llama Moriah, para sacrificar su hijo. Abraham obedeció. Isaac también obedeció este orden. En el último momento apareció un carnero y sacrificaron el carnero por Isaac. A la edad de 126 años, Sara murió. Abraham tenía 136 años. Según la Biblia, dice que Abraham se casó otra vez con una mujer, se llamaba Ketura, y tuvo 6 hijos. 4 años más tarde, Isaac tenía 40 años y necesitaba casarse y tener una familia. Se fue a su tierra natal, la tierra de Labán, la tierra de Mesopotamia, para buscar una mujer semita, una mujer de Sem, descendiente de Sem. Cree en Dios. Y se fue ahí Isaac y se casó con Rebeca. Rebeca se quedó 20 años estéril. Era estéril. Hasta la edad de 60 años, Dios hizo un pacto, otro pacto, renovó el pacto, el que tuvo con Abraham, el padre de Isaac. Renovó este pacto con Isaac y le dijo: hago de tus descendientes una gran muchedumbre. Y así fue. 20 años más tarde, Rebeca se quedó embarazada en gemelos. Salió el primero de su vientre, Esaú. Era de cuerpo rojo y muy peludo. Por eso el significado del nombre Esaú es peludo. Y salió detrás de él Jacob, tocando el talón de Esaú. Por eso Jacob significa que asa el talón. Más tarde, hasta ahí, ya con el nacimiento de Jacob, ya termina la historia de los hebreos. Ya empieza la historia de los israelitas, porque Jacob se crece, los dos gemelos, Esaú se hizo una gran nación porque es el padre de los edomitas, y Jacob más tarde se cambió su nombre a Israel y es el padre de los israelitas. Jacob, a la edad de 77 años, quiso casarse
y se dirigió también a su ciudad natal, en Mesopotamia, la ciudad de Labán, para casarse. Se fijó en Raquel, la hija de Labán, y terminó estando en la tierra de Labán durante 20 años. Se casó con 4 mujeres. La primera fue Lea, la hermana de Raquel. Luego Zilpa, que era la criada de Raquel. Y luego también se casó con Bilha, la sierva de Raquel, perdona, Zilpa era la sierva de Lea, y luego finalmente con Raquel. Y tuvo 13 hijos. Este es el pueblo de Israel, los hijos de Israel, las tribus de Israel. Pero claro, son 13 hijos. Una de ellas era hembra, Dina. Los judíos no se cuentan con las hembras, solamente con los varones. Y cuentan con los 12 tribus, los 12 varones, los 12 hijos de Israel. 20 años más tarde, cuando Jacob tenía 97 años, salió de Mesopotamia, la tierra de Labán, para dirigirse a su tierra, a volver a la tierra de Israel, la tierra de Canaán, en aquel tiempo también se llamaba. Pero en el camino se cruzó con un ángel de Dios y luchó contra este ángel de Dios. Según el libro de Génesis, el capítulo 32, dice: el ángel de Dios tocó el tendón del muslo derecha de Jacob. Por eso los judíos, cuando comen carne, intentan quitar el tendón, los tendones de los muslos del animal para comerlo, recordándose del tendón de Jacob. Y luego el mismo ángel de Dios cambió el nombre de Jacob a Israel, que significa luchador. Y el lugar donde lucharon fue llamado Betel, casa de Dios. Siguió Jacob o Israel su camino hasta la tierra de Canaán. En la tierra de Canaán, ahí crecieron todos los hijos, entre ellos José. José, el hijo de Raquel, la amada mujer de Jacob, que él le amaba más que todas sus mujeres, y aparte amaba también José por encima de todos sus hijos, porque era obediente y era hombre de Dios. Por eso el nombre José significa Dios ama. Pero con 17 años que tenía José, sus hermanos por envidia le vendieron a una caravana de comercios egipcios y llegó a Egipto José. Más tarde llegó a ser el primer ministro del gran faraón de Egipto y tenía un poder muy grande. Más tarde, todo el pueblo de Israel, todos los hijos de Israel, terminaron en Egipto por una sequía que pasó en la tierra de Canaán y un hambre. El pueblo de Israel entraron en Egipto en el año 1728 a.C. y se quedaron ahí, según el libro de Éxodo, el capítulo 12, dice el libro, 430 años quedaron ahí. Pero este libro, según los entendidos y según los expertos, y según la traducción judía, cuentan desde la salida de Abraham, no desde la entrada del pueblo de Israel. Desde la entrada del pueblo de Israel hasta la salida eran 215 años. José murió en el año 1631 a.C. Pero antes de morir se casó
se casó con una egipcia y tuvo 2 hijos, Efrén y Manasés. Os voy luego a explicar los tribus de Israel, cómo fueron divididos de esta forma. Estos todos son los hijos de Israel, o el pueblo de Israel, o las tribus de Israel. Finalmente quedaron de esta forma. En el año 1593 nació Moisés, el gran profeta de los judíos. Nació en la época del genocidio y Moisés, gracias a Dios y gracias a su madre, la inteligencia de su madre y de su hermana Miriam, sobrevivió el genocidio y fue criado en la casa del faraón, adoptado por la hija de la hija misma del faraón. 40 años más tarde, Moisés tuvo que escapar de Egipto, abandonar Egipto, fue a la tierra de Jetro. Se casó con una mujer Zefura, se llamaba, y tuvo 2 hijos, Gisrón y Eleazar. 40 años más tarde, en el año 1513, Moisés, mientras que estaba pastoreando las ovejas en un monte, el monte de Horib, le apareció Dios en una zarza quemada y hizo un pacto con Moisés. Renovó el pacto el que tuvo Dios con sus antepasados, con Abraham, Isaac y Jacob, y renovó este pacto con Moisés y le nombró como profeta y salvador de su pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel vivía vivían como esclavos en Egipto. Y le dijo: vas a salvar tu pueblo, vas a sacar tu pueblo de Egipto y le vas a llevar a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y te voy a entregar toda la tierra, desde el río Nilo hasta el Éufrates. Por eso fue el castigo de Dios a este pueblo a perderse por el desierto durante 40 años, hasta el año 1473. Es la fecha de la muerte del mismo Moisés. Moisés no se murió, Moisés subió en el monte de Horib y ahí se desapareció. Según la traducción judía, aquí está el mapa donde, como salieron de la ciudad de Ramsés, cogieron este camino y se perdieron en el desierto hasta la frontera de Jericó, y ahí Moisés se subió en el monte aquí está, donde se cree que está la tumba de Moisés. Muchísima gente visita en este lugar, hasta Juan Pablo II también visitó este lugar. Y yo también he estado ahí varias veces, pero claro, no está la tumba, se desapareció desde ahí, porque según las traducciones judías, porque Dios no quiso que haya una tumba para Moisés, para que la gente no adoran tumbas, adoran el profeta o Dios estrictamente mismo, y obedecen los mandatos de Dios que le dio a Moisés. Con Josué, en el año 1473 a.C., entraron en la tierra prometida. Y ya luego, más tarde, el pueblo de Israel fue gobernado por jueces. El último juez y profeta también, Samuel, el profeta Samuel. El año 1501 a.C., el pueblo de Israel exigió a Moisés un rey. Y así fue, eligieron un rey. El primer rey de Israel fue Saúl. Gobernó 40 años. Y luego vino el rey David. También gobernó 40 años. El número 40 es muy importante en la Biblia. También igual que el número 7. Y finalmente el rey Salomón. El rey Salomón construyó por orden de
de Dios, construyó el templo de Salomón, el templo más sagrado para los judíos, templo de Jerusalén, con unas medidas de 18 metros de largo, 9 de ancho y 14 de alto. Ese sí fue el templo más sagrado para los judíos. Con la muerte del rey Salomón, el pueblo de Israel se dividió a dos reinos. El reino del norte, el reino de Israel, con la capital Samaria, con 10 tribus de Israel. Y el reino del sur, el rey de Judea, con la capital Jerusalén. Con 2 tribus, la tribu de Judá, que era la tribu más grande, y la tribu de Benjamín. El reparto de las tribus lo vamos a explicar aquí. Fijaos, Moisés nació en la tribu de Leví. Según el libro de Números, el capítulo 26, el padre de Moisés era Amram y su madre Jocabed, de la tribu de Leví. Por eso Dios ordenó a Moisés que dejar la tribu de Leví todos sumos sacerdotes. No se cuenta con ellos como una tribu o como una nación. Además, entran dentro de las tribus o el pueblo de Israel 2 hijos de José, Efrén y Manasés. Por eso quitamos Leví y quitamos José y entraron Efrén y Manasés y ya son 12 tribus de Israel. Lo que veis aquí son las tribus de Israel. Por eso la distribución del tribu cuando entraron en la tierra prometida fue de esta forma, para que veáis cómo se distribuyeron todos los tribus dentro de la tierra de Canaán. Cada tribu en un lugar o un sitio fue elegido para ellos y así se dividieron. Claro, como he dicho antes, después de la muerte de Salomón, se dividió el pueblo de Israel a 2 reinos. El reino del norte, el reino de Israel, con la capital Samaria, este reino fue conquistado por los asirios. A la cabeza, Sargón el Grande y su hijo Sanaquerib, en el año 722 a.C. Fueron todos llevados como cautivos a Nínive, porque el reino de los asirios gobernaban en Nínive, mi ciudad natal. Y el reino del sur, el reino de Judá, la capital Jerusalén. Fue conquistado este reino por Nabucodonosor, el reino de Babilonia, o rey de Babilonia, el año 586 antes de Cristo. Y fueron llevados todos los judíos también como cautivos a Babilonia, al reino de Babilonia. Y ahí se extendieron los judíos en toda Mesopotamia. En el año 539 llegaron los medo-persas a gobernar en Mesopotamia, encima de los judíos. 2 años más tarde, en el año 537 a.C., y gracias a la reina Esther, se casó con el rey Asuero, el rey persa, y le pidió a dar el permiso al pueblo judío a volver a Jerusalén a construir otra vez el templo de Salomón. Y así fue, volvieron algunos judíos a Jerusalén a construir el templo de nuevo. En el año 333 a.C., Alejandro Magno conquistó toda esta zona, pero Alejandro Magno era muy benévolo y muy interesado en la cultura judía y trató a los judíos muy bien, porque era un hombre sabio y quería conocer la cultura judía. 10 años más tarde Alejandro Magno murió, 323 murió Alejandro Magno, y se dividió su imperio a sus 4 generales y llegaron a gobernar Jerusalén los Ptolomeos. Los Ptolomeos también eran
eran muy respetuosos a la cultura judía y querían conocer la cultura judía. Sobre todo, uno de ellos, Ptolomeo Filadelfio, en el año 200 antes de Cristo, se interesó mucho en la cultura judía, por eso mandó a llamar el sacerdote en aquel tiempo, se llamaba Eleazar, para pedirle a mandar unos sabios judíos que sabían griego para traducir la ley escrita judía al griego. Y así fue. Eleazar, el sumo sacerdote judío en aquel tiempo, escogió de cada tribu judío seis sabios, 6 rabinos, y mandó 72 rabinos para traducir las escrituras antiguas hebreas al griego. Y gracias a eso tenemos el Antiguo Testamento, gracias a esta traducción. Por eso le llaman las escrituras de los 70, rodeando de 72, dijeron de 70, rodeando para llegar a 70 personas. Y esa es la traducción del Antiguo Testamento al griego y fue conservado. Pero los sucesores de los Ptolomeos, el imperio de la Seleucida, no eran como los Ptolomeos, eran más sangrantes, más guerreros, y trataron a los judíos muy mal, empezaron a perseguir a los judíos. Sobre todo el rey Antíoco Epífanes, quien profanó y destruyó el templo de los judíos en aquel tiempo. Y en este momento, el año 168 antes de Cristo, nacieron los macabeos. A la cabeza Matatías, según el libro apócrifo de los macabeos, el segundo macabeo, el capítulo 12, dice que la cabeza de los macabeos era Matateos, que tenía 5 hijos: Juan, Eleazar, Judas, Jonathan y Simón. Pero el nombre de Macabeo viene de Judas, el hijo de Matatías, porque según la traducción judía y según el libro también, el segundo libro de Macabeos, el capítulo 3 dice que Judas tenía una nariz, parece un martillo, y Macabeo o Maquebos significa martillo, y de ahí viene de los macabeos. Los macabeos lucharon contra el imperio de la Seleucida y luego más tarde empezaron pues a discutir entre ellos por el poder, y finalmente en el primer siglo pues tuvieron que llamar a los romanos que gobernaban en Siria para decidir entre ellos, y ahí entraron los romanos en Jerusalén, a gobernar en Jerusalén, hasta la gran destrucción del templo de Salomón en el año 70, porque se levantaron los judíos contra los romanos, y el general Tito pues conquistó Jerusalén, mató casi 1 millón de judíos, según el Flavio Josefo, el gran historiador judío del siglo I, y destruyó el templo de Salomón totalmente. Y no solamente eso, destruyó todos los registros civiles de los judíos. Por lo tanto, los judíos ya no sabían de qué tribu son. Pero como era la tribu de Judá la más grande, pues a partir de ahí fueron llamados judíos. Y no se quedó ahí. En el año 132 de nuestra era, el rey romano, rey Adriano, que era hispano, expulsó a todos los judíos de Jerusalén y prohibió entrar a los judíos en Jerusalén. Y los judíos se extendieron en todo el mundo y se dividieron en 3 razas o etnias, más bien. El que fueron al oriente, a Irak, Siria, Persia,
hasta Yemen fueron llamados Mezrigis o Mejregis, significa orientales. Algunos se fueron a Europa del Oeste, del Este y Alemania, y fueron llamados Ashkeniz. Y otros llegaron al norte de África hasta la península ibérica y fueron llamados Sefardís. Y vivieron en España hasta el año 1492, cuando la reina Isabel la Católica pues echó a los judíos y los musulmanes de la península ibérica. Y a partir de ahí, ya a partir del siglo II, ya se formó la religión judía, ya terminan el pueblo de Israel. Por eso los hebreos y los israelitas es etnia, es raza, pero la religión judía fue formada a partir de la expulsión de los judíos. Alguien te pregunta y dice, ¿cuáles son las leyes? Las fuentes de la ley judía. Según las traducciones judías, los judíos tienen dos leyes, la ley oral y la ley escrita. La ley escrita es la Torá, son los primeros 5 libros de la Biblia del Antiguo Testamento. Este es Torá, que fue escrito por Moisés, según la traducción judía, entre los años 1513, cuando los judíos salieron de Egipto, hasta su muerte, el año 1473, la muerte de Moisés. Escribió estos 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y ahí, en estos libros, entre estos 5 libros, vienen todos los mandamientos. Y según el Talmud de Maimónides, el gran filósofo judío, que era cordobés, de Córdoba, nació en Córdoba en el año 1135 y murió en el año 1204. De hecho, según la traducción judía, dicen, el judaísmo empieza por un gran Moisés y termina por otro gran Moisés. Maimónides, Moisés, Maimónides. Los dos eran grandes dentro de la cultura judía. Y según el Talmud de Maimónides, dice hay 613 mandamientos en el judaísmo. Organiza toda la vida del judío. ¿Qué come? ¿Cómo viste? ¿Cómo actúa? ¿Qué tiene que hacer? Toda su vida, organiza todo. Por eso, ser judío no es fácil. Ser judío es muy difícil. Hay que aplicar todos estos 613 mandamientos y conocer todas estas leyes dentro de la ley judía. El conjunto de la ley judía se llama en hebreo el halaja, que lleva la ley oral y la ley escrita. El Antiguo Testamento, el Tanaj en hebreo se llama, son 39 libros. De hecho, que según esta división, los primeros 5 libros es la Torá, luego vienen los libros de los profetas, luego libros de historia. Luego tenemos el segundo libro, es la Mishnah. El libro la ley oral. Este fue escrito en el siglo II antes de Cristo, porque los judíos creen, dicen, aparte de la ley, el que dio Dios directamente a Moisés, y Moisés escribió todas estas leyes, también Dios dio leyes orales a Moisés, no fue escritos. Y esta es la Mishnah. Hay otros libros también, como el Shulchan Aruch, otros libros que explican también tanto el Torah como la Mishnah.
y también los talmudes. Hay muchos talmudes también de los rabinos, escritos de los rabinos, que explican también tanto la Torah y la Mishnah. Y todos estos libros para los judíos son sagrados, son libros escritos por el Espíritu Santo, dirigidos por Dios, aunque están escritos algunos de ellos por los rabinos, pero dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Explicaciones y interpretaciones de la Torah y la Mishnah. Los judíos también tienen muchísimas fiestas, y todas las fiestas de los judíos están basadas sobre hechos históricos de la Biblia, del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la gran fiesta que la semana pasada los judíos estaban celebrando, el Rosh Hashanah. El Rosh Hashanah es el año nuevo de los judíos. Esta fiesta es muy grande para los judíos, porque es el año nuevo de los judíos. Los judíos cuentan el año nuevo, ellos están viviendo, aparte celebraron el año 5781, contando desde la creación del primer hombre, Adán. Y según la traducción judía, fue criado el día 7, un domingo, el día 7 de octubre del año 3761 antes de Cristo. Sumamos 3761 con 2020, llegamos a 5781, y esto es lo que están viviendo esa es la fecha que están viviendo hoy día los judíos. También la fiesta grande de los judíos es el Shabbat, que celebran el sábado, todos los sábados, desde la caída del sol del viernes hasta la caída del sol del día siguiente, el sábado. Los judíos no trabajan, hacen oraciones y sus adoraciones a Dios. También celebran el Purim. El Purim es una fiesta muy grande también para los judíos. Y según el libro de Esther, el capítulo 9, celebran la vuelta de los judíos a Jerusalén en el año 537 antes de Cristo, cuando la reina Esther pidió al rey Asuero a volver a Jerusalén. También tienen el Pesaj. El Pesaj es una fiesta también muy grande, y también es Yom Kippur, día grande para ellos, porque celebran la Pascua, celebran la liberación del pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto. De hecho, en la última cena de Jesús celebraba esta Pascua con sus apóstoles. Esta Pascua celebraban en este día. También Hanukkah, la fiesta del Hanukkah se celebra ahora en octubre, en el día 7 de octubre se celebra Hanukkah. Y Hanukkah también es una gran fiesta de las luces. Según la traducción judía, también hablan de cuando Antíoco Epífanes en el año 168 a.C. profanó el templo de Salomón. Ahí había un candelabro de 7 brazos y tenía aceite solo para un día, pero se quedó encendido 8 días, un milagro de Dios. Por eso celebran esta fiesta y le llaman la fiesta de la luz, y siempre utilizan un candelabro de 8 brazos, recordando de los 8 días el que se quedó el candelabro de 7 brazos, porque el candelabro de 7 brazos es el candelabro de los judíos. Este es el normal, porque este candelabro todos los judíos lo tienen, porque santifican el número 7. Es el número de los 7 días de la creación de Dios a la tierra, el cielo y el hombre. Por eso tienen este candelabro de 7 brazos. Y hay más fiestas
Por ejemplo, el Sukkot también es una fiesta muy importante, también lo celebran ahora en octubre, y está recordándose de los 40 años de la pérdida del pueblo de Israel en el desierto del Sinaí antes de entrar en la tierra prometida. Algunas costumbres muy importantes para los judíos. La circuncisión. La circuncisión es una obligación. Todos los varones judíos tienen que practicar la circuncisión con 8 días de su nacimiento, a los 8 días de su nacimiento. Y esto viene en Génesis el capítulo 17, el versículo 9. Quizás alguien le pregunta si conoce la religión musulmana, dice, los musulmanes también hacen la circuncisión. Pues en ninguna parte de la traducción musulmana habla de la circuncisión. Por la circuncisión es una traducción judía. Mahoma cogió esta traducción y le metió dentro de la traducción musulmana. No viene en ninguna parte del Corán ni la traducción musulmana dicen eso. Es una traducción judía añadida en la religión musulmana. Y luego tienen también el Bar Mitzvah. El Bar Mitzvah es como la comunión nuestra. Todo varón, cuando llega a la edad de 13 años, tiene que estudiar la ley mosaica, la ley judía, toda la ley judía. Es como una fiesta muy grande para los hijos de los judíos. Hacen una fiesta muy grande, como la comunión cristiana. Y la mujer también, a la edad de 12 años. Se ve aquí la mujer con 12 y el varón con 13. La mujer es más lista que el hombre en la traducción judía. Por eso también, según la traducción judía ortodoxa y según el libro de Deuteronomio, el capítulo 7, explica y dice de que toda persona que nace de una mujer judía es judío. Y no, el judaísmo no hay expulsión, no expulsan a los judíos. Y cualquier persona que quiere también convertir al judaísmo puede hacerlo. Con la recomendación de 2 rabinos, estudia la ley judía y se puede convertir a judío. Y luego, por ejemplo, todos los judíos están obligados de aplicar los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos, todos sabemos, no tienes que adorar otros dioses que no sea Yahvé, no harás esculturas a Dios, no juras o pronuncias el nombre de Dios en vano. De hecho, los judíos no juran en el nombre de Dios y nunca dicen el nombre de Dios. Por eso, respetando el tercer mandato de los 10 mandamientos, no pronuncias el nombre de Dios en vano. Pues no matarás, no robarás y todas estas leyes, todo está en el libro de el Éxodo, el capítulo 20. Están los 10 mandamientos. Luego también los judíos, en la comunidad judía, en toda la comunidad judía, tienen 3 personajes importantes dentro de la comunidad judía. Tienen el rabino. El rabino, no hay unas escuelas que hacen rabinos. Ahora sí, hay 2 escuelas, una en Argentina y otra en Jerusalén. Uno puede entrar y estudiar para ser un rabino. Pero el rabino, pues es una persona elegida por la comunidad judía, una persona prestigiosa, una persona honrada, no tiene ninguna mancha en su historia, una persona seria, casado, tiene conocimiento profundo en la ley judía, y ésta puede elegirlo como rabino para dirigir la comunidad judía. Es el que en casa, que en divorcia, que pues soluciona los problemas dentro de la comunidad judía. Y luego tenemos el shamash. El shamash como el consejero, el sacristán de la iglesia, es más o menos como este. Dentro de la sinagoga judía, pues es que él tiene las llaves de la sinagoga, que se encarga de los libros, que se organiza la oración y todo las cosas
administrativas dentro de la sinagoga judía. El Gabay es el presidente de la comunidad judía, un representante político que representa a la comunidad judía a la cara de fuera de la comunidad, a la cara pública, a la cara política, el que da cara por su comunidad y defiende su comunidad judía dentro del estado donde viven. Alguien dice, ¿y qué tiene que tener aquí la granada dentro de la comunidad judía? Pues fijaos, según la traducción judía y según el Talmud de Maimónides, dice que la Torá o Dios dio 613 mandamientos a Moisés. Y qué caso, yo nunca he hecho, pero bueno, a mí me gusta la fruta de la granada, pero dicen que la granada tiene 613 granos. Por eso es una fruta sagrada para los judíos. Por eso en todas las fiestas, las celebraciones judías tienen esta fruta en el plato y lo ofrecen a su gente. Ahora bien, muchísima gente dice qué comen y qué no comen los judíos. La verdad que los judíos también es peor que los musulmanes. Sus comidas son muy especiales y hay muchas cosas que no comen. Pero todas las comidas y los elementos el que están para los judíos permitidos o no permitidos está en el libro de Levítico, el capítulo 11. Está explicado todo ahí. Y hay dos tipos de comida: el kosher, que es comida permitida, y el tarif, prohibida. Todas las comidas, el que lleva la letra K con un redondo, ese significa kosher, permitida. Y hay otros con la comunidad ortodoxa, ponen también una letra U al lado de la Q. Significa, la U es la comunidad, la unión judía, con el K, el kosher, o la unión ortodoxa, para que se muestra que esta comida es que está permitida y se permite comer toda esta comida. Por eso, si alguien quiere ver lo que comen y lo que no comen los judíos, pues lee el libro de Levítico, el capítulo 11, porque la verdad que es muy largo para explicar todo eso y extender en este tema, porque queremos conocer la simbología judía. Todos hemos visto judíos vestidos, algunos con pelos un poco largos, y todo esto tiene una simbología, un significado dentro de la comunidad judía. El candelabro de 7 brazos, el menorá en el judaísmo, este viene en el libro de Éxodo, el capítulo 25, representa los 7 días de la creación de Dios. Y como hemos dicho también, el candelabro de 8 brazos, con un brazo en el medio, esa es la mano de Dios en el medio, y los 8 brazos, este es el Hanukkah. Y hemos explicado de qué va, porque celebran o recuerdan la época de Antíoco Epífanes, cuando profanó el templo de Salomón. La estrella de David, o el Magín de David. Preguntas muchísima gente sobre esta estrella y muchísima gente no lo conoce, no saben lo que es. Es verdad que David llevaba esta estrella cuando iba a luchar contra Goliat, contra el Goliat, el gigante filisteo. Pero, según mis investigaciones, eran los 12 tribus de Israel. Si fijamos aquí, en cada punta de la estrella hay 6 puntas, son 6 tribus, y por dentro también 6 puntas, otros 6 tribus, y representan los 12 tribus de Israel, esta estrella de David. Este es el talet.
El talet es este. Cuando el judío quiere rezar, tiene que tapar su cabeza con el talet. Y este es el talet. Este es el talet judío. Y además, si veis aquí también tenemos otro talet que lleva el tzitzit, los flecos. Y eso lo llevaba Jesús también. Si os recordáis en la Biblia, ahí no tengo la foto. La Biblia, cuando la mujer que... aquí está. La mujer que estaba sangrando, que tocó los flecos de Jesús y se curó. Y cuando dijo Jesús, salió una fuerza de mi cuerpo y curó la mujer que estaba sangrando. Y este es el talet. Cuando un musulmán quiere rezar, tiene que llevar el kibá y el talet encima para hacer sus oraciones. La mujer también se lleva. Hay otro talet también. Este se lleva, algunos judíos muy devotos llevan este talet todos los días bajo de su vestido, y se lleva de esta forma, se lleva este talet con estos flecos. Y los flecos estos son 613 hilos que representan los 613 mandamientos que está en el Torah. Por eso, el ser judío, como he dicho antes, no es fácil, es devoción. Es todo cumplir con los mandamientos de Dios. Estos son nuestros antepasados. Y el kibá es una representación de respeto a los ángeles de Dios cuando quieres rezar. Porque cuando reza un judío siempre está la presentación de los ángeles de Dios. Por eso el respeto a los ángeles, pues llevan el kibá tapando una parte del... Y luego tenemos el shofar, el cuerno judío. El cuerno de un animal. El shofar es para la llamada a la oración y también la llamada al arrepentimiento. Y cuando está en el libro del Levítico, el capítulo 23, el shofar también, cuando pues empieza el Shabbat en una sinagoga, pues un rabino o el shamash pues hace un llamamiento para que empieza el Shabbat y cuando termina también. Y cualquier fiesta también, al empezar la fiesta y terminar la fiesta. Y la gran labor del shofar es para la llegada del Mesías, porque los judíos todavía están esperando el Mesías. Los judíos no creen en Jesús como el Mesías. Según el libro de Deuteronomio, el capítulo 18, el versículo 18 al 19, ellos todavía están esperando la llegada del Mesías. Y eso, muchas veces, yo cuando hablo con los judíos, les digo, ellos me respeten, y yo también respeto a su religión, claro que respeto, porque son mis antepasados, ¿cómo no voy a respetar el judaísmo? Y digo, no os preocupéis, que yo sé que vosotros no creéis en Jesús como el Mesías, porque si creéis en Jesús como el Mesías, pues ya se ha acabado. O sea, tenéis que convertir a cristianos y se ha acabado el judaísmo. Eso es lo que nosotros debemos de hacer con lo mismo con el Islam, porque muchísima gente cuando dice el Islam es una religión. No, señores, el Islam no es una religión, porque si yo creo en el Islam como religión, estoy afirmando de que Mahoma es el Mesías, porque según el libro, según el Corán, la Sura 33, el versículo 40, dice Mahoma es el último profeta, es el Mesías. Si yo digo el Islam es una religión y Mahoma es un profeta, estoy afirmando que Mahoma es el Mesías y negando a Jesús como el Mesías. Por lo tanto, debemos de ser como los judíos. Respetamos los demás. Vale, yo respeto el Islam, pero no creo en él como una religión. Yo creo en mi Mesías, creo en mi Jesús, en mi Dios. Por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando se habla de eso.
El tefilín es muy importante para los judíos. Este es el tefilín. El tefilín es este. La verdad que para ponerlo es tela. Porque se pone aquí. Y también aquí. Y se agarra. Y se agarra en todo. Y se agarra en todo el brazo. ¿Y de dónde viene este? Hay un versículo, el más importante para los judíos. Es de Deuteronomio, el capítulo 6, el versículo 4 al 6. Vamos a leerlo y vamos a analizar todo eso, porque toda esta simbología viene en estos versículos, son muy importantes. Y dice: escucha, oh Israel, Yahvé, nuestro Dios, es un solo Dios. Y tienes que amar a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza vital. Y estas palabras que te estoy mandando hoy tienen que estar sobre tu corazón. Y tienes que incluirlas en tu hijo y hablar de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andas por el camino y cuando te acuestas y cuando te levantas. Y tienes que atarlas. ¿Cómo? Fijaos aquí, atarlas. Y tienes que atarlas como señal sobre tu mano. Y estas tienen que servirlas de venda frente entre tus ojos. Por eso, en este tefilín, aquí dentro, hay un rollo. Tiene estos versículos metidos ahí dentro, escritos en hebreo, y están metidos aplicando a rajatabla, en los brazos y en los ojos. Fijaos, este es el tefilín. Y luego tenemos la mezuza o la java de las puertas. En todos los judíos, si vais a ver algunos judíos, tienen una caja. Dentro de la caja es esta. Para que veáis, traigo todo. Aquí está. Estas palabras de Deuteronomio, el capítulo 6 en hebreo. El capítulo 6 de 4 al 6. ¿Está en hebreo? Ay, que Dios me perdona. Y respeto. Esto están aquí. Bueno, este es muy sencilla, muy barato. Pero hay algunos judíos que son ricos, lo hacen de plata, otros de oro, otros de otros diseños, pero este es muy sencillo. Y le cuelgan en la parte de la derecha de la puerta. Y claro, al entrar y salir le tocan, le dan un beso como un respeto y entran y salen. Cada vez entran y salen, tienen que tocarlo y pisar esta jamba o mezuza, se llama en hebreo. El que va, como os he dicho, esta es una medalla, la ja. Los judíos llevan, Yahvé, pero la media palabra, como no pueden pronunciar el nombre de Yahvé, pues lo hacen como una ja, una medalla, para que puedan llevar esta medalla con ellos. ¿Qué más hemos visto aquí de las... esto. Hemos visto muchos rabinos vistiendo de esta forma. Empezaron a partir del siglo XVIII, cuando los judíos se fueron a los países europeos del este, pues empezaron a vestir de esta forma de aquel tiempo. Y
Los peis, los ortodoxos, los rabinos ortodoxos dejan siempre unas mechas del pelo de atrás de la oreja. Y esto viene en Levítico, el capítulo 19, viene mencionado. Todo aquel musulmán, el que respete la ley judía, tiene que dejar 2 trozos de su pelo de atrás de la oreja a crecer para distinguir entre un rabino judío practicante y otro que no lo es. Y este es también la forma de un judío también ortodoxo o ultraortodoxo que practica el judaísmo a raja tabla. Y eso se llaman los peis, o los que aplican la ley islámica. Esta es la sinagoga judía. Este es un acto que dio una conferencia ahí en la presencia de muchas personalidades en la sinagoga judía aquí en Madrid sobre los cristianos perseguidos. Y este es todos los símbolos de la religión judía. Y termino las palabras de un gran rabino Maimónides, que dijo: si todo el mundo aplica las palabras de Dios en la Biblia, no habrá ni guerra ni odio en todo el mundo. Muchas gracias y hasta la próxima. Si no te importa, amigo Rad, dejamos un par de minutos por si queréis algún tipo de pregunta, alguna inquietud o algo que queráis consultar después de esta extensa e interesante charla, llena de ejemplos y llena de... La verdad que son muchos datos. Esta conferencia yo le di hace tiempo, y un señor se levantó y dice: son muchos datos, no puedo más. Es verdad que son muchos datos, pero hombre, sin datos tampoco es una conferencia, porque hay que dar datos, y yo no puedo hablar por hablar. Hay que dar datos, hay que dar fechas, hay que dar de todo. O sea... ¿Qué queréis? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, yo preguntaría, ¿el idioma Yiddish tiene algo que ver con el judaísmo? Yiddish. No, todo esto son añadidos, son dialectales, son dialectos judíos. La lengua judía es el hebreo. El hebreo es el principal. De hecho, los judíos, por ejemplo, cuando rezan, los judíos rezan tres veces al día. Y repiten siempre las palabras de Deuteronomio, el capítulo 6, el versículo 4 al 6, que se llama el Shema, la oración del Shema. Y luego ya, pues dentro de la sinagoga, pues cualquier varón puede pues leer un texto, un salmo, y empiezan a rezar, y el rabino pues explica este texto. Siempre en la lengua natal, el hebreo. El hebreo es la lengua de la oración, la lengua para, según ellos, la lengua de Yahvé, de Dios. ¿Qué es esto de aquí? Al hombre Candelario. La mano. Bueno, estos son añadidos también. Ellos creen también en ¿cómo se llama? La protección de la envidia, de todo eso. Pues algunos también le ponen como un ejemplo también estas manos, los ojos en la mano. O sea, son añadidos, no son, estas no es bíblica. Esta no es bíblica. Este rollo sí, porque me olvidé a comentar, Moisés, cuando estaba en el desierto, por orden de Dios, pues hizo el arca de la alianza. Y el arca de la alianza es una caja de 111 de largo, 66 por 66 de ancho y de alto. Y dentro de este arca
el arca de la alianza, pues metieron ahí la barra de Aarón, las dos tablas de los 10 mandamientos y una jarra de oro que representa el maná. Cuando estaban perdidos los judíos en el desierto durante 40 años, pues Dios le daba el maná. Por eso, como una representación de esta arca, todas las sinagogas judías tienen esta representación dentro del arca. Este es el ataúd o el arca de la alianza, y esos dos ángeles que protegen el arca, los querubines que protegen esta arca de la alianza. Claro, el arca de la alianza, hay muchas películas sobre el arca, nadie sabe dónde está. En la Biblia judía, en los libros judíos, ¿qué lugar ocupa Jesús? Si no lo conoce como Mesías, nada. Como profeta tampoco. Un poco. Tampoco. No menciona de ninguna parte Jesús. Jesús empieza desde el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento hay profecías sobre la venida de Jesús, y todas estas profecías, por ejemplo, yo tengo un libro que es muy interesante, como todos mis libros, se llama Profecía y Profetas, es un tocho de libro, es tela para leer. Explico todas las profecías de las llegadas del Mesías. Aparte también, en este libro también hablo de las profecías, un resumen sobre las profecías de la llegada del Mesías, y que cumplen con la llegada de Jesús. Pero claro, los judíos dicen que no, que ellos todavía están esperando el Mesías. Hay 130 profecías en el Antiguo Testamento encajan con Jesús, pero claro, los judíos dicen que no. Ellos están esperando el Mesías según este versículo, el Deuteronomio, el capítulo 18, el versículo 18 al 19, cuando dice, aquí dice, Deuteronomio, sí, les levantaré un profeta en medio de sus hermanos, dentro del pueblo de Israel. Jesús era de la tribu de Judá, también encaja con Jesús, pero los judíos dicen que no, y todavía están esperando el Mesías. De hecho, si alguien ha ido a Jerusalén, hay una pared atrás del templo de Salomón, atrás del muro. De hecho, que los musulmanes, cuando conquistaron Jerusalén, justo ahí hicieron un cementerio, enterraron ahí todos sus héroes cuando conquistaron, los muertos en la conquista de Jerusalén. Y para los judíos es horrible, es profano, porque esta pared, según la traducción judía, de ahí entra el Mesías. Cuando llega el Mesías, de ahí entra el Mesías. De hecho, los judíos, hay muchos judíos en estos días que estamos viviendo, están celebrando la llegada del Mesías, porque relacionan la pandemia con el fin del mundo y la llegada del Mesías. Por eso hay muchísima gente que están diciendo que este es el fin del mundo y llegará el Mesías. ¿Y qué piensan ellos cuando llega su Mesías? Para ellos es ya el fin del mundo, es la tierra prometida, vuelven todos los judíos a la... Es que para ellos es el cumplimiento del pacto de Dios con Abraham, Isaac, Jacob y Moisés. Os entregué a toda la tierra, desde el Nilo hasta el Éufrates. Y este es el sueño de los judíos, a volver a la tierra prometida y vivir ahí en paz para siempre, felices y contentos en esta tierra. Y ese es el paraíso para ellos, esa es la promesa de Dios. Ahí es el paraíso de los judíos, en la tierra prometida, en esta tierra prometida, según
según Deuteronomio, el capítulo 1, el capítulo 7, también Génesis, el capítulo 15, el Génesis capítulo 30, cuando habla con Isaac. Todos estos son pactos de Dios, pero este pacto se rompió con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no obedeció a Dios. O sea, siempre estaban quejando. Y una de las cosas muy graves que hicieron los judíos era cuando Dios o Yahvé prometió a los israelitas a entrar en la tierra prometida. Dijo en el libro de Deuteronomio, el capítulo 7, y Deuteronomio, el capítulo 10, dijo: cuando entráis en la tierra prometida, matad a todos los cananeos, hititas, los jebusitas, los filisteos, los moabitas, todos los que estaban ahí, madianitas. Eran 10 tribus. Y estos, muchísima gente pues acusan la Biblia como es un libro violento. Dicen, ¿cómo que Dios dice matar? Es que, y con razón, porque esas tribus eran tribus muy paganas, eran tribus que nunca adoraban al Dios, nunca adoraban a Dios, siempre adoraban dioses paganos y hacían el sacrificio humano. Por eso eran tribus rebeldes. Y también dijo al pueblo judío: cuando entráis ahí, no os juntáis con ellos, no vivéis con ellos, no os casáis con ellos. ¿Qué hicieron los judíos? Entraron ahí, se juntaron con ellos, se casaron con ellos. Hasta Salomón tuvo 200 mujeres de todas las tribus estas, filisteas, moabitas, de todas, hititas, se casó con... Por lo tanto, el pueblo judío nunca obedeció a Dios, con todo lo que hizo Dios para ellos. Por eso el pacto terminó. El pacto lo hizo, y luego cuando la llegada de Jesús, el Mesías, para nosotros, este es el pacto. Entonces, a partir de la llegada de Jesús, ya todo el que hace la voluntad de Dios, este es del pueblo de Dios. No hay cismas entre ellos, porque últimamente también ha habido rabinos que han reconocido que Joshua era el Mesías, que han tenido revelación. No, hay una rama pequeña, no dicen el Mesías, no, ninguna rama de los judíos dicen que Jesús es el Mesías. Por lo visto hay un jefe de los rabinos que ya mayor, con 101 años, recibió una revelación. Dijo que antes de morirse, que había recibido una revelación. Bueno, es lo que se dice, habla de este rabino. Pero hay algunas ramas dentro del judaísmo creen en Jesús como profeta. Profeta, como todos los profetas judíos el que han venido en su tiempo. Profeta raso, no es el Mesías. O sea, ¿por qué? Es muy sencilla. O sea, si los judíos creen en Jesús como el Mesías, ya tienen que cerrar el chiringuito. Ya no hay judaísmo. Por lo tanto, es que ya no es judío, ya es cristiano. ¿Y por qué llamaban al Señor rabino? El significado de rabino es maestro. Era maestro. O sea, ¿rabino qué es? Maestro. Nosotros, hasta hoy día, a mí, por ejemplo, y con humildad no soy de rabino, ni a mí cuando voy a mi tierra, a Irak, a mí me llaman rabí, en arameo, rabí por ahí, rabí por allá, hasta me olvido mi nombre. ¿Por qué? No porque, porque soy doctor, tengo estudios, soy profesor, y por el reconocimiento de mis estudios, pues me llaman rabí. A todos, o sea, yo por ejemplo a mi patriarca de confianza le digo rabí, por su conocimiento, por su sabiduría. No rabí el significado de rabino, o sea, es maestro. Una preguntilla más. ¿Qué pasó con las tribus perdidas? O sea, estaba de Judá, ¿no? Y las otras no se sabe, ¿no? No. Es que
cuando Tito destruyó el templo de Salomón y destruyó también el registro civil de todas las tribus, por lo tanto es que nadie sabía de qué tribu era. Ya cuando nacían, ya más adelante, cuando la gente nacía, no sabían de qué tribu eran. Como la tribu de Judá era la más grande, pues todos somos de Judá. O sea, ya desaparecieron las otras tribus. Como se integraron todos, se unieron bajo el nombre de la tribu de Judá. Y luego la otra pregunta, cuando se formó el Estado de Israel, ¿por qué se llamó ahora el 48? Del Estado de Israel vamos a hablar de la próxima conferencia, vamos a hablar del sionismo. ¿Por qué? Porque muchísima gente relaciona también el sionismo con el judaísmo. Es verdad que el sionismo nació sobre bases judías, pero es un movimiento social político, no es un movimiento religioso. Es un movimiento político total. ¿Pero por qué el país se le llamó Israel y no, por ejemplo, Judea? ¿No? Que eran todos judíos. El pueblo de Israel. Es por el pueblo de Israel, por los hijos de Israel. Por eso es el pueblo de Israel. Por todos los pueblos de Israel. ¿Por qué Dios elige a los profetas para hablar a su pueblo? ¿Cómo? No te entiendo. ¿Por qué elige a los profetas? ¿Por qué habla a su pueblo a través de profetas? Esa es una pregunta muy profunda y tiene muchísimas implicaciones y hay que explicarte todo mi libro sobre el profeta y profecías. Pero yo tengo una frase en mi libro, en mi libro de Profeta y Profetas. Digo, hago una pregunta a mí mismo, digo, ¿cómo establecer una relación directa entre Dios y el hombre? Y la respuesta es mediante los profetas, porque los profetas son el que hablan con Dios y transmiten el mensaje divino de Dios al pueblo, al hombre. Por lo tanto, nosotros, mediante los profetas, podemos tener una relación estrecha con Dios. Nosotros no hemos visto Dios. ¿Cómo conocemos Dios? Mediante los escritos de los profetas, mediante lo que nos dicen los profetas, lo que nos transmiten los profetas, de lo que hablaron ellos con Dios. Por eso el profeta es un intermediario entre Dios y el hombre. O sea, él es el que también en mi libro, aunque no vengo a hablar de mi libro, pero bueno, digo, tú cuando quieres conocer un escritor, tú no conoces Shakespeare, por ejemplo, pero ¿cómo lo conoces? ¿Cómo sabes cuándo nació, cómo vivió, cómo se casó? Pues mediante sus libros. ¿Cómo conoces sus pensamientos, su ideología? Pues mediante sus libros, ¿no? Tú no lo has visto. Es lo mismo. Dios, ¿cómo podemos nosotros conocer Dios? Mediante la Biblia, mediante la palabra misma de Dios. Además, nosotros tenemos el Evangelio es magnífico, cumple el Antiguo Testamento. Yo es que, de verdad, a mí me entristece muchísimo cuando escucho a algunos, hasta sacerdotes, dicen, el Antiguo Testamento es un mito, el Antiguo Testamento no es un libro inspirado. Yo soy cristiano, católico, caldeo y a mucha honra y practicante. Yo creo en toda la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en toda la palabra de la Biblia lo creo. Y aparte he trabajado arqueólogo y conozco y hemos visto muchísimas arqueologías bíblicas, coincide con todas las historias bíblicas del Antiguo Testamento. Por eso cuando dice, por ejemplo, San Pedro, en su carta, la primera carta, primero de Pedro, el capítulo 1, el versículo 20 al 21, dice, toda la escritura está inspirada por hombres dirigidos por Dios. El apóstol Pablo, en su carta, segunda carta a Timoteos, el capítulo 3, el versículo 17 y 18, dice, toda la escritura está inspirada por Dios, está preparada para nuestra enseñanza
y para nuestra educación. Por eso las palabras de la Biblia están inspiradas por Dios. Si queremos conocer a Dios, lo conocemos mediante sus palabras, mediante la Biblia. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Podemos conocer cómo era Dios antiguamente y cuando bajó a la tierra, Jesús. Antes del pecado original, pues no hacían falta intermediarios, porque Dios hablaba con Adán y con Eva directamente. Claro, vino Jesús, se quitó el pecado original y ya terminó. Y ya terminó. Ya ahora todo el que cree, por eso Jesús dijo, Juan 3:17, esta es la vida eterna. Todo el que cree en el Padre y en el Hijo. La vida eterna es creer en el Padre y en el Hijo, Jesús. Si creemos, ¿creer qué es creer? Creer no solamente yo creo en Dios, creer y aplicar las palabras de Dios. Por eso, y seguir en el camino de Dios. Este es creer. Por lo tanto, cuando vino Jesús, pues esta es las palabras de Jesús. Ahora ya, todo aquel, el que cree en Jesús y aplica sus palabras, pues este es el que gana la vida eterna. Todos tenemos pecados y todos hacemos algunas veces alguna tontería, pero Dios ve el corazón, no ve los hechos. Una pregunta. Sí, señora, pero no entiendo. Como católico, como caldeo, esperamos la conversión del pueblo judío. Yo no lo sé, yo no soy profeta ni soy Dios. Ojalá. Y aparte nosotros rezamos por todos los musulmanes, por los judíos, por los ateos.